Durante casi toda la campaña, Elian Karp mantuvo un perfil bajo, pero ayer volvió a la carga con una polémica propuesta. La esposa de Alejandro Toledo anunció que de convertirse en primera dama volvería a instaurar el INDEPA, un organismo que, como recordaremos en el siguiente informe, estuvo seriamente cuestionado durante el gobierno de su esposo. Es revivir, volver a institucionalizar el INDEPA. Hasta que rompió el silencio. Pese a que permaneció callada durante estos meses de campaña electoral, finalmente Elian Chantal Karp-Verdenboek, la antropóloga belga peruano-estadounidense de ascendencia judía, esposa del candidato por Perú Posible Alejandro Toledo, habló y dijo que de convertirse nuevamente en primera dama, le gustaría revivir e institucionalizar el INDEPA. Revivir, volver a institucionalizar el INDEPA, el Instituto de Desarrollo para los Pueblos Indígenas y Afroperuanos, tal como estaba, como una OPD, con cierta independencia de presupuesto. ¿Pero qué es el INDEPA? El INDEPA fue antes la CONAPA, Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, que fue presidida por Elian Karp cuando su esposo se convirtió en jefe de Estado. Fue una institución que afrontó una serie de cuestionamientos cuando la prensa informó que personajes allegados a la ex primera dama ocupaban cargos bien remunerados en esta entidad. Uno de ellos fue, por ejemplo, el arquitecto Luis Antonio Huarcaya Alzamora, quien en el año 2002 apareció al lado de Karp-Verdenboek aplaudiendo y lanzando vivas a la señora Toledo cuando ésta llamó partiduchos a las agrupaciones políticas. Y mi cholo, no hemos puesto nuestro pecho para hacer carne de cañón, para que los blanquitos de Miraflores puedan tener libertad de prensa. Luis Huarcaya fue nombrado en su momento presidente de esa institución con un sueldo mensual de $4.000. Pero hubo más cuestionamientos sobre la participación de la esposa del hoy candidato Toledo. Recordemos el caso de la Fundación Pacha por el Cambio, una ONG fundada en octubre del 2001, cuando Toledo Manrique ya era jefe de Estado. Pacha era una institución que canalizaba donaciones del extranjero para, según sus fines institucionales, aliviar la pobreza del país, y era presidida por Elian Karp. Yo no he venido aquí de mi propia voluntad, ni porque yo necesitaba una nacionalidad. No necesito una nacionalidad peruana, gracias. Los problemas surgieron cuando esta ONG fue severamente cuestionada e investigada, cuando nuevamente la prensa dio cuenta de que el ex asesor presidencial César Almeida Tazaico tenía la facultad de mover el dinero de la cuenta bancaria de esta institución. Lo grave es que César Almeida, consejero personal del expresidente Toledo y jefe del Consejo Nacional de Inteligencia del régimen de la Chacana, terminó siendo procesado y detenido al comprobarse que recibió dinero del general Oscar Villanueva, el fallecido cajero de Vladimiro Montesinos. ¿Quién dice que me las he llevado yo? Es un pobre imbécil. El escándalo fue mayúsculo cuando se descubrió además que la Fundación Pacha por el Cambio funcionaba en la misma oficina que la empresa Blue Bay Investment, una empresa con sede en Panamá, cuyo representante era nada menos que César Almeida. Hacia junio del 2003, otro grave cuestionamiento. Varias publicaciones informaron que la ex primera dama recibió de la Corporación Andina de Fomento $48.000 como pago por una investigación sobre la evolución del tema indígena en la sociedad peruana de los años 30. Lo que se supo entonces es que la esposa del expresidente había utilizado para este trabajo informes que habían sido elaborados por la propia CONAPA, comisión que presidía. Pero no solo eso, eran informes que se habían pagado con dinero del Estado. ¿De dónde se atreve este pobre infeliz que ha estado pidiendo un trabajo a mi esposo desde el año 2001 para hacerse el bonito con el próximo gobierno? Es un pobre infeliz que miente. Revivir una institución como el INDEPA significará un reto que cualquier gobierno debe plantearse, sin puños en alto y con transparencia. Nuestra unidad de investigación pone al descubierto a José Sotomayor Muñoz, un personaje ligado al entorno de Vladimiro Montesinos. Fue un hombre cercano al CIN y hoy es uno de los principales asesores del candidato Alejandro Toledo. Siguiendo la estrategia del señor presidente. Este es Liborio José Sotomayor Muñoz, flamante secretario nacional de Comunicación y Difusión de Perú Posible y miembro del comité ejecutivo del mismo partido. Sotomayor es actualmente uno de los estrategas de imagen del candidato presidencial Alejandro Toledo.
Se trata de un hombre de prensa que años atrás se hizo conocido por los trabajos que realizó para el Servicio de Inteligencia de Vladimiro Montesinos, una labor que le ha traído más de un delicado cuestionamiento. Había ya efectuado en el año 2000 una denuncia contra el señor Liborio José Sotomayor Muñoz por el delito de extorsión, chantaje, por la suma de $50.000. Este es el famoso video que reveló los vínculos del entonces fiscal de la Nación, Blancanélida Colán, con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Imágenes donde aparecía, además, el traficante de armas James Stones. Según el abogado Augusto León, fueron ofrecidas primero a la propia ex fiscal por parte de José Sotomayor, quien habría incluso solicitado a cambio la suma de $50.000. El intento de extorsión se habría producido, a decir del abogado de la ex fiscal, el 20 de noviembre del año 2000. Bueno, le lleva ese video y le dice pues que hay personas que le han encargado que para que no se vea perjudicada su imagen de fiscal de la Nación, le estaban solicitando $50.000 a cambio de mantener oculto ese video. Según el letrado, Nélida Colán no aceptó el chantaje. Es así como este señor se retira. Al día siguiente ya empiezan las murmuraciones que va a salir un video de la doctora Colán en los medios de comunicación y efectivamente a los 3 días, el 23 de noviembre del 2000, ya sale publicitado en los medios de comunicación el referido video. Lo concreto es que el comprometedor video fue efectivamente entregado por José Sotomayor a 2 periodistas, tal como informó en septiembre del 2004 Agencia Perú. Ninguno refirió, no obstante, haber dado dinero a cambio. Blancanélida Colán, por su parte, denunció hasta en 2 ocasiones a Sotomayor Muñoz ante la Fiscalía, pero ambas denuncias fueron archivadas. La primera denuncia al que hemos hecho referencia del año 2000, justamente se archiva, el Ministerio Público archiva la denuncia porque no había muchos elementos de prueba. Básicamente era el dicho de la doctora Colán contra el dicho del señor Sotomayor Muñoz. Entonces, al falta de pruebas, se archivó la denuncia. Pero este no es el único vínculo de Sotomayor con el CIN de Montesinos Torres. Varias notas periodísticas han revelado su estrecha relación con la empresa Video Mundo, de propiedad de Roberto Guamán Azcurra, el hombre de las cámaras ocultas de la salita del CIN, el mismo de los Vladi Videos. Frente a esto, José Sotomayor nos dijo telefónicamente: ya le dije que no voy a darle ninguna entrevista por algo que yo no considero que es una cuestión periodística, sino más bien unas ganas de querer fastidiar mi tranquilidad por parte de alguien que pasea un documento por diferentes medios. Como pocos camarógrafos de la época, Sotomayor Muñoz tuvo lugar privilegiado. Aquí, algunas fotografías que lo muestran muy cerca del propio Montesinos en la celebración tras la ceremonia de aniversario de la Fuerza Aérea en el año 2000. 9 años después, Macrovisión Perú SAC, la empresa de José Sotomayor, firmó un contrato con el Poder Judicial por concepto de alquiler de equipos audiovisuales que fueron utilizados en 3 audiencias reservadas, nada menos que en las diligencias del caso Petroaudios. Las audiencias se realizaron los días 24, 25 y 26 de abril del año 2009. Sotomayor prefirió no declarar ante nuestras cámaras, pero telefónicamente nos informó que este no fue el único trabajo que hizo para el Poder Judicial. Este es ahora el secretario nacional de Comunicación y Difusión de Perú Posible, el camarógrafo que antes centró el lente sobre la figura de Montesinos Torres y que hoy hace lo propio con el candidato Alejandro Toledo. Hacemos una pausa y al volver regresamos con la turista australiana que fue asaltada y baleada. Ella ya se encuentra estable y el testimonio policial en exclusiva nos relata todo el sufrimiento que padecieron luego de este lamentable asalto. Además, capturan a delincuentes que habían convertido seres en tierra de nadie. Con esto y más volvemos.